Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, gracias por venir, ministro. No, por favor, un placer, Bienvenido. La primera vez aquí Gracias a vos. en de Noche. Puedo arrancar por la economía, después vamos a meter con la historia de la semana, que ha sido el tema del plan Roca, que me parece importante que lo explique. ¿Cómo está Argentina hoy a nivel económico? El presidente habla de caída de inflación, de crecimiento económico. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el gobierno? Yo creo que ya estabilizamos la economía, bajamos exponencialmente el gasto público, que era el cáncer que tenía la Argentina, no de las últimas décadas, de prácticamente los últimos 100 años. Hemos derrumbado la inflación, que era el impuesto más perverso que le comía el bolsillo a los sectores más vulnerables de la República Argentina. Terminamos con los que intermediaban con la pobreza, con los gerentes de la pobreza. Creo que eso fue muy importante, no solamente para garantizar mejores condiciones a los que peores están, sino para evitar que esa intermediación se quedara, sustrajera recursos de esas personas y además los obligara a marchar. Eliminamos los piquetes, salimos del cepo. Estamos y somos uno de los 5 países actualmente en el mundo que tiene superávit fiscal. Son muy poquitos los países que logran recaudar más de lo que gastan. Argentina es uno de ellos, pese a que toda nuestra historia en los últimos 100 años fue en contra de esto, porque claramente la perversión populista hacía que los estados gastaran más de lo que recaudaban y eso generaba que o tuviesen que aumentar la presión impositiva o tuviesen que generar emisión descontrolada que terminaba impactando la inflación o tuviesen que tomar deuda. La Argentina se está recuperando, la Argentina está creciendo el poder adquisitivo de los sectores asalariados, de los jubilados. Estamos tomando medidas por ahí, estructurales. En eso de no hay maquillaje acá, que esto es lo importante. Acá no hay por primera vez en la Argentina tenemos un presidente que tomó la decisión de hacer un ajuste de más de 15 puntos del producto, de estabilizar las cuentas públicas, de equilibrar las cuentas públicas y a partir de allí, lo que algunos decían, primero, vos fíjate lo que decían, porque esto es importante tener memoria, Franco. Decían que no íbamos a lograr estabilizar la economía o que no íbamos a bajar la inflación. Cuando logramos bajar la inflación, decían que venía una recesión espantosa. Nada de eso ocurrió. Bajamos la inflación, no ha habido recesión, el país está creciendo, tenemos un equipo económico que está trabajando, salimos del cepo, no se disparó el dólar. Acordate lo que decían en diciembre del 2023, cuando asumíamos con ese dólar que se iba a disparar, ese blue que se iba a disparar, y a la salida del cepo. Los profetas del apocalipsis, lo que decían respecto de lo que iba a ocurrir con el dólar. Nada de eso ocurrió. ¿Pero por qué? Porque los fundamentos económicos son sólidos, pero además, y esto es importante decirlo, no solamente los fundamentos económicos, sino la convicción y el liderazgo de un presidente, que por primera vez en la historia argentina tenemos un presidente que sabe de economía y que en definitiva no está dispuesto a entregar las cajas, porque tomó decisiones difíciles y estuvo dispuesto a pagar el costo político de esas decisiones. Y esto es lo que ahora está redundando en crecimiento y en expectativas tan favorables. Quiero preguntar qué pasa con los sectores que no sienten que todo eso llegó, ¿no? Que hay cosas como la describió recién que son evidentes y claras y vamos camino a la I, pero bueno, todo lo que describió recién el ministro. Hemos bajado retenciones, hemos bajado impuestos, hemos eliminado la emisión monetaria, hemos bajado la inflación. Claramente, la recuperación no es inmediata, ni va a llegar en 16 meses, pero yo no tengo ninguna duda que este es el camino. No, pero sectores que recibieron el ajuste, por ejemplo, los jubilados. A mí lo que me parece es que, pero los jubilados, vos fíjate, los jubilados, sus jubilaciones en dólares han crecido. Sí. Está claro que a la hora de ir a comprar también te subió los costos. Pero estaban infinitamente peor. El punto es que yo escucho a los sectores de la oposición que hablan y se rasgan las vestiduras de los jubilados o de los universitarios. Lo hicieron el año pasado. Intentaron abrazar causas nobles para ir al Congreso de la Nación y romper la caja y romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó a todos los argentinos, pero fundamentalmente donde el ajuste se le hizo a la casta. La verdad
que los jubilados están infinitamente mejor sin una inflación galopante como la que teníamos en el 2023, en el 2022. Digo, con un Estado que gastaba más de lo que recaudaba, que emitía descontroladamente, con los famosos planes platita, digo, que implementaban electoralmente para ganar unos cuantos votos, para rapiñar unos cuantos votos, pero que tan caros nos terminaban saliendo después de que salíamos de ese proceso electoral y había que pagar la cuenta del despilfarro que hacían para tratar de ganar una elección. Pero para no dejarlo en términos políticos, hay sectores, entre ellos los jubilados, que no les alcanza, por más que estén mejor. Por más que estén mejor. Nosotros sabemos. Tomemos el escenario que está mejor que este es el camino. El kirchnerismo, pero igual... A ver, ¿qué ofrecía el kirchnerismo? No, por eso, comparativamente... No hay discusión, creo, por lo menos mi mirada. No hay discusión de ningún No hay discusión comparativamente con el kirchnerismo. Pero eso no significa que llegue a fin de mes. Un país que baje impuestos, un país que resuelve el problema de la inflación, un país que tiene superávit. Digo, es un país que se encamina decididamente a crecer, una economía que está creciendo, que ya está creciendo, no que se encamina a crecer, que ya está creciendo, que el año que viene va a crecer en un 5%. Digo, los resultados y la recuperación económica argentina, producto del esfuerzo de los argentinos, pero también de un plan económico que ajustó a la política, digámoslo con todas las letras. 42.000 empleados públicos menos hay. Pensemos que se han sacado 2.000 regulaciones, Franco, 2.000 regulaciones que eran 2.000 cajas o ventanillas que tenía la política. En el mejor de los casos, digo, para poner trabas, y en el peor para recaudar, que era gravísimo, digo. Estos días, ahora lo vamos a hablar del tema precio de autos y demás, pero hay una preocupación igual del gobierno de que la inflación no tome de nuevo volumen, ¿no? De hecho, el ministro señaló, incluso con nombre y apellido, algunas empresas como diciendo, si aumentás... Pero es que no va a tomar, a ver, la inflación no va a tomar volumen. ¿Por qué? Porque la inflación, y el presidente lo dice con total claridad, es un fenómeno monetario. Y no hay emisión y por lo tanto, más allá de desequilibrios o turbulencias transitorias que puedan haber, turbulencias transitorias, digo, por ejemplo, como la que se generó previo a la salida del cepo, la verdad es que no existen fundamentos como para que la inflación se dispare. Muy por el contrario, todo indica que la inflación va a bajar. Todavía no lo anunció el ministro de Economía Caputo, pero igual le pregunto porque se está hablando de esto, se está dando vuelta esta idea de que hay un plan para que la gente largue los dólares que tiene debajo del colchón y los utilice, una especie de mini blanqueo. Déjalo a Toto que lo anuncie. Pero ¿sabe algo? Yo no soy el encargado de hacer los anuncios económicos. Eso le corresponde. Tenemos un equipo económico. Primero tenemos un presidente economista. Tenemos un equipo económico magnífico con Luis Caputo. Tenemos a Federico Sturzenegger desregulando la economía. Dejémoslos a ellos, que ellos hagan los anuncios. Después vendremos nosotros a hablar de esos anuncios, pero el equipo económico es el encargado de hacer los anuncios. No me corresponde a mí como ministro de Defensa hacer anticipos respecto de las medidas económicas que estoy seguro que se van a tomar y que todas y cada una de las medidas económicas que se están tomando garantizan el crecimiento de la economía argentina. ¿Qué es este plan que presentó esta semana diciendo que las Fuerzas Armadas pueden, en la zona de frontera, detener a ciudadanos civiles cuando la ley de seguridad interior les impide intervenir en detenciones? No les impide. No. Eso es lo que nos hizo creer el kirchnerismo. ¿No es así? No. Cualquier persona puede detener a un delincuente. Cualquier persona. Solamente el kirchnerismo nos hizo creer que no lo podíamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque defendían delincuentes. Los defendían. Buscaban que los delincuentes no fueran a la cárcel y si iban a la cárcel, que salieran rápidamente. Pero en definitiva nosotros creemos que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen que estar en frontera. ¿Sabes qué pasaba cuando nosotros llegábamos, Franco? Recordemos lo que pasaba en Rosario. Rosario era un baño de sangre. Tremendo. Y en donde el kirchnerismo, el ministro de Seguridad anterior, había anunciado que los narcos habían ganado. Con esa Argentina nos encontramos. Y ahí fuimos a Rosario. Aníbal Fernández había dicho exactamente, eso, ¿no? Sí. Ganaron los narcos. Y ahí fuimos a Rosario. Fuimos con la ministra de Seguridad, con el gobernador de la provincia, pero también fueron las Fuerzas Armadas a hacer apoyo logístico, a prestar los medios. Y fíjate cuáles fueron los resultados. Casi 70% de homicidios menos en Rosario. No ganaron los narcos. Va a ganar el Estado argentino. Va a ganar la seguridad de todos los argentinos. Y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos. Y vamos a utilizar todos los remedios
y todos los recursos materiales y humanos que tenemos para ganar la batalla contra los narcos, contra el crimen organizado y para garantizar y defender a los argentinos. ¿Cuál es el escenario en la frontera hoy? ¿Por qué la necesidad de que las Fuerzas Armadas nosotros actúen? tenemos, a ver, fronteras muy extensas. Pensá que tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia, 1800 con Paraguay. Digo, necesitamos que además de la gendarmería, también esté en aquellos lugares inhóspitos las Fuerzas Armadas colaborando y cooperando. ¿Qué va a estar el ejército? Va a estar el ejército. Pero fíjate, nadie discute que la Armada esté en la zona económica exclusiva custodiando para que no depreden nuestros recursos híticos. Ahí Nadie discute, no están los barcos exactamente, chinos, nadie discute que la Fuerza Aérea controle nuestros cielos. ¿Por qué algunos discuten que el ejército pueda ir a frontera a lugares inhóspitos? Dicen que no están preparados. ¿Cómo que no están preparados? Los estamos preparando. A ver, ¿un policía en cuánto tiempo se forma? En cualquier policía yo siempre pienso... En 6 meses se forma un policía. Desde febrero los estamos preparando. Digo, son excusas. No quieren a las Fuerzas Armadas en frontera. ¿A quiénes quieren proteger? Nosotros queremos ir contra los narcos, queremos ir contra el crimen organizado, queremos ir con la delincuencia transnacional y queremos utilizar todo el peso y poder del Estado para ir contra esa delincuencia transnacional y para proteger a los argentinos. Ahora, con ese criterio, ¿podría utilizarse también las Fuerzas Armadas para la inseguridad en alguna zona puntual? No estamos hablando de eso. Bueno, pero hago la pregunta. No lo estamos, pero no estamos hablando de eso. En la justificación... Pero en la justificación dijiste, puede detener a cualquier persona que está cometiendo un delito infragante. Franco. Entonces, si lo puede hacer en frontera, es una pregunta, ¿puede hacerlo en el conurbano? No, Franco, porque una cosa es la frontera, en donde las Fuerzas Armadas tienen la facultad de intervenir y deben y tienen la obligación de intervenir. La ley dice que las Fuerzas Armadas deben reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad en frontera. Hace a la integridad territorial y hace a la defensa de la soberanía que las Fuerzas Armadas estén en frontera. Las propias directivas dicen que hay que intensificar los controles y vigilancia. Las directivas que dictaba el kirchnerismo, El kirchnerismo decía hay que intensificar los controles en frontera. Lo que pasa es que borran con el codo lo que escribieron con la mano, pero está claro que es una facultad indelegable de las Fuerzas Armadas intervenir en fronteras para garantizar la defensa de los argentinos, para custodiar la soberanía, para defender la integridad territorial de los argentinos y para luchar contra las agresiones externas que puedan poner en peligro la vida y los bienes de los argentinos. Vuelvo con algo que también dijiste respecto a Rosario, por ejemplo, ¿no? Que fue exitoso, que bajó el... Eso que se aplicó en Rosario, ¿se podría aplicar, por ejemplo, en alguna zona caliente del conurbano que vos digas... Bueno, ahí fue distinto. A ver, ahí nosotros hicimos... actuaron las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas actuaron en complementación. Digo, dieron el apoyo logístico en todo lo que era comunicaciones, transporte, ingenieros, pero para eventualmente poder intervenir en situaciones, en otras situaciones, debería declararse un comité de crisis como el que ocurrió en Rosario y eventualmente solicitar el auxilio de las fuerzas federales de seguridad y de las Fuerzas Armadas. ¿Y eso lo tiene que pedir el gobernador Kicillof? El gobernador lo debería pedir el gobernador, pedir el auxilio de las fuerzas de seguridad y como ocurrió en Santa Fe, el auxilio de las Fuerzas Armadas y allí es donde nosotros podemos contribuir. Muchísimos bonaerenses esperando que pase algo así. Pero ¿sabes cuál es el problema de la provincia de Buenos Aires? Es decir, uno no puede ayudar a quien no se deja ayudar. Ellos están totalmente imbuidos por la doctrina Zaffaroni, donde defienden delincuentes. Digo, no defienden, no protegen ni cuidan a quienes nos cuidan. No defienden a las víctimas, defienden a los delincuentes. Es muy difícil en esos casos ser efectivos a la hora de combatir la inseguridad que hoy acecha a todos los bonaerenses. Digo, me parece que hay que ser determinante y hay que ser inflexible. Nosotros lo decíamos en la campaña y lo decimos ahora. El que las hace las paga. No son pobres personas víctimas de una sociedad que los marginó, que los estigmatizó y que los llevó a cometer delitos. Son violentos delincuentes y así tienen que ser tratados. Y esto me lleva directo a lo político. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires con los acuerdos políticos entre la Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo? Bueno, en algunas provincias será posible llegar a acuerdos políticos, tanto en las elecciones provinciales como en las elecciones nacionales. En otras ya vimos y estamos viendo que es más dificultoso. Lógicamente el presidente lo ha dicho. Nosotros queremos que todos los que piensan como el gobierno estén con nosotros, pero muchas veces eso se hace difícil, pero estamos trabajando. Estamos trabajando para tener un Congreso que
que apoya al gobierno, porque hasta ahora hemos tenido un Congreso que nos ha costado muchísimo, muy pocos legisladores. Digo, pese a ello hemos logrado leyes importantes para el país, como la Ley Bases. Digo, estamos por lograr ficha limpia y esto ha sido impulsado por el gobierno. Que quede muy en claro esto, porque yo fui uno de los que trabajó en la redacción y el gobierno se comprometió e impulsó la ley de ficha limpia. Y si se transforma en ley este jueves, es por la voluntad, por la decisión política de este gobierno, la decisión política del presidente de la Nación. Otros bloques presentaron ficha limpia el año pasado. Pero por supuesto, pero si esta ley se transforma en ley, es por la decisión y la voluntad del presidente, que mandó tratarlas en extraordinarias, que nos encomendó a que redactáramos un proyecto y que gracias a eso y al impulso que le dio el presidente se trató en diputados y se va a tratar en senadores. Muchos creen que esta pelea de Milei Yo fui y Macri, en su momento un autor de uno de los proyectos y el presidente me encomendó expresamente que redactáramos un proyecto para enviar un proyecto oficial que fue superador incluso del proyecto. Igual estamos todos mirando que todavía no. ¿Cuántos votos faltan para ficha limpia? Bueno, no, aparentemente estarían los votos para que se apruebe esta semana este en el Senado. En el Senado de la Nación. Digo, porque ya pasó diputado. Sería trascendental, sería importantísimo que esto se apruebe y lógicamente nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto suceda. Y que lo quería preguntar algo más de esto de los acuerdos políticos o desacuerdos políticos entre Macri y Milei. Muchos leen que la dificultad de llegar a un acuerdo entre Macri y Milei pueda lograr, bueno, lo que puede pasar ahora en la ciudad, que gane el kirchnerismo en la ciudad o que gane el kirchnerismo en la provincia. Vamos a ganar en la ciudad, va a ganar el gobierno en la ciudad. Digo, bueno, lógicamente se compite, pero va a ganar el gobierno en la ciudad. Yo no tengo dudas de que la inmensa mayoría de los argentinos apoya al gobierno de Javier Milei. Lo hizo en el balotaje, digo, tanto los que habían votado en primera vuelta y en la general a Javier Milei como el electorado de Juntos por el Cambio apoyó masivamente y lo va a hacer ahora. Y no tengo dudas de eso porque claramente se dan cuenta de que este es el rumbo que tiene que tomar definitivamente la República Argentina. Hablando de proyectos de ley, también está dando vuelta el tema de la imputabilidad. Se dice que habría un acuerdo para que sea a partir de los 14 años. Debería ser con una edad de imputabilidad más baja, pero bueno, si el acuerdo es a los 14, hay que tratarlo. Lo que no podemos es no tener una ley de responsabilidad penal juvenil que baje la edad de imputabilidad, porque con la edad de imputabilidad que tenemos ahora, a los 16 años, una de las edades más altas de Sudamérica. Digo, Argentina y Cuba tienen edades de 16 años. El resto de la región tiene entre 13 y 14 años. El problema, ¿sabes cuál es? Es a todas y cada una de las víctimas que le negamos la posibilidad de que haga justicia. Digo, aquellas familias que quedan sin un familiar que es víctima de un homicidio y que van a reclamar justicia. Y la ley les dice, no, ustedes no, porque el asesino tiene 15 años y por lo tanto es inimputable. Y esa persona, si comprendió la criminalidad del hecho, tiene que ser juzgada y tiene que ser condenada. ¿Pero crees que hay acuerdo para finalmente que sea la edad a partir de los 14? Esperemos que sea, o sea, el gobierno estaría de acuerdo y se convierta en ley. Lo que no puede suceder es que tengamos este sistema que hoy falla todos los días cuando vemos que un criminal adolescente comete un violento delito y deja familias totalmente en la intemperie y con la pérdida de un familiar. ¿Vos pasaste la motosierra en el Ministerio de Defensa? Sí, hemos pasado. Yo la verdad que no conozco nada del tema de defensa, pero me acuerdo que compraste un avión o varios aviones y siempre me quedó la duda y nunca te lo pude preguntar. A ver, ¿cuál es el plan en un país donde tiene la motosierra en un montón de lugares, va y compra aviones? Bueno, pasamos la motosierra, bajamos la cantidad de las estructuras, hicimos una reducción de personal, bajamos muchísimo el gasto, pero es absolutamente imprescindible equipar a las fuerzas. Hicimos la adquisición más importante de los últimos 40 años, Franco, que fue la adquisición de los F-16. Es absolutamente necesario en términos de disuasión. ¿Por qué? Pero además en términos de protección de nuestro espacio aéreo. Vos necesitás tener aviones, cazas supersónicos que tengan la posibilidad de custodiar un país que es el 8º país de mayor extensión en el Claro, pero mundo. eso hoy no pasa. O sea, recién hicimos una compra de un avión. La compra, van a llegar en diciembre, llegan 6 en diciembre, ya llegó el avión de entrenamiento, el avión escuela, llegan 6 en diciembre y van a llegar todos los años 6 hasta completar 24 y vamos a tener la capacidad
de custodiar y de controlar eficientemente y eficazmente nuestro espacio aéreo, pero además es una herramienta disuasiva y es una herramienta geopolítica muy importante de la República Argentina. Es absolutamente necesario. ¿Cómo nuestra relación en materia de defensa con Estados Unidos? Vi que estuvo el jefe de Comando Sur. ¿Qué implica, digamos, más allá de lo que está claro, ¿no? El apoyo político de Trump a Milei? Nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos que le estamos fortaleciendo y hemos tomado múltiples medidas en ese sentido, desde la vuelta a ejercitaciones que no se hacían desde hace 15 años, como el ejercicio gringo gaucho, hasta colaborar con Estados Unidos en propuestas como, por ejemplo, tiene en el grupo de Ramstein, que formó el año pasado. Estados Unidos es el principal sponsor y promotor para que la Argentina sea socio global de la OTAN. Estamos en la Fuerza Marítima Combinada con la Armada Argentina y en un barco de Estados Unidos donde estamos custodiando al Mar Rojo de los ataques de los hutis. Digo, la Argentina es colaborativa, está trabajando fuertemente con los Estados Unidos. Creemos en el fortalecimiento de esa alianza. Estados Unidos, a su vez, nos está ayudando, nos ayudó con los F-16. El año pasado nos donó un avión Hércules, un C-130. Digo, hoy estamos en inmejorables condiciones, producto de la excelente relación, entre otras cosas, que hoy tiene el presidente de la Nación con Trump, pero también de la relación país-país, que hoy pasa por quizás su mejor momento. Tengo que ir cerrando dos preguntas finales. Una, la Unión por la Patria está pidiendo que vayas al Congreso cuando quieran a explicar esto del Plan Roca y por qué las Fuerzas Armadas van a que son cínicos, civiles. O son mitómanos, o son cínicos, o tienen problemas de memoria, porque... pero vas a ir, digo. Sí, por supuesto, hicieron el plan Escudo... Pero por supuesto, voy a ir cuantas veces sea necesario. Hicieron el plan Escudo Norte entre el año 2011 y 2015. Y enviaron a las Fuerzas Armadas. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Las enviaron sin equipamiento, las enviaron sin capacitación. No podían detener. Sin siquiera tener la posibilidad de repeler una agresión. Eran blancos móviles. Poné si querés lo de Unión por la Patria, lo mostramos al ministro, pero bueno, ya dijo que iba a ir al Congreso. Es Agustina Propato, una de las diputadas, que dice: es urgente que el ministro Petri venga a la Comisión de Defensa y hablar del contenido del operativo Roca. Pero por supuesto, vamos a ir, porque además no hay ningún tipo de posibilidad de proceso judicial cuando hay comportamiento de acuerdo a la ley y apego a las normas que se dictan para regular cada uno de los procedimientos. La última, y agradeciendo que hayas venido. Esto que hablamos tantas veces, ya lo pregunté 200 veces, pero que creo que es importante para el futuro de la Argentina, ¿no? La relación de la libertad avanza del PRO. ¿Cómo tomaste las declaraciones de Mauricio Macri de salir a decir que había dirigentes políticos que tenían precio, ¿no? Dijo que los que ya tenían precio, ¿no?, ya habían sido comprados. No, me parece que nada contribuye. Esas declaraciones, ¿viste? Cuando vos decís, che, todos los que pensamos más o menos igual, tenemos que terminar en un mismo espacio, tenemos que luchar por las mismas ideas, esto no ayuda en nada. Claro. No ayuda en nada porque... Mira, la gente dice, ¿por qué no están todos en un mismo hablando, espacio? Yo soy un dirigente del UCR, pero me imagino que aquellos dirigentes del PRO que genuina, que legítimamente abrazaron las ideas de la libertad, acompañan a este gobierno, digo, y que lo hacen porque ven que es la última esperanza que tenemos los argentinos y que hoy, y por primera vez después de muchísimo tiempo, estamos haciendo las cosas correctas, en nada ayuda a generar esos acuerdos, esos puentes que son absolutamente imprescindibles. Hay que cuidar las palabras porque después todo eso termina dificultando. Totalmente. A ver, las palabras pueden allanar futuros acuerdos o los pueden entorpecer. Entonces, está en la responsabilidad de los dirigentes a la hora de, y sobre todo del expresidente Macri, de ser cuidadoso a la hora de utilizar términos que pueden ser ofensivos y hirientes para gente que hasta ayer estuvo en las filas del PRO, digo, y las descalifica de una manera que hace muy difícil después encontrar... Dijiste recién, soy dirigente radical y ¿no te pidieron firmar por el Partido de la Libertad Avanza? Pero es que nosotros estamos... A ver, yo creo que hay que contribuir y hay que nutrir este espacio. Hay cientos de legisladores, intendentes, radicales que quieren apoyar a la libertad avanza. Los radicales, hay gobernadores, con pero sin ir más lejos, van a haber elecciones en Chaco. Sí. Leandro Esdero va en una lista común con la libertad avanza y va a pasar otro tanto probablemente en Corrientes y probablemente pase otro tanto en Mendoza. Digo, estamos trabajando para
para ir en un frente común, y hay muchísimos radicales que, compartiendo las ideas de Alem y la línea de Alem y de Alvear, abrazan las ideas de la libertad que impulsa el presidente de la Nación, que lo hace con muchísima convicción. Con tanta convicción que, por ejemplo, hoy fue condecorado por el Regimiento de Granaderos a caballo, y eso nos llena de orgullo, y que un presidente sea continuador y sea merecedor de la distinción de la Orden de los Caballeros de los Granaderos de los Andes, porque si hay alguien que cuidó y que abrazó y que defendió la libertad fue el general San Martín, y si hay un continuador de esas ideas es el presidente de la Nación. Me genera una contradicción cuando nos putea tanto y que después le den una orden de caballero. Pero no hay quien haya y quien cuide y quiera más a los granaderos que el presidente de la Nación, y por eso fue el propio regimiento de granaderos, porque ellos conviven permanentemente y saben de los valores sanmartinianos que tiene el presidente de la Nación, y por eso quisieron que tuviese esa orden, que no la tienen todos los presidentes y que no la han tenido todos los presidentes. Gracias, ministro. Gracias por haber venido este domingo a Telenoche. Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.